Muy buenos días. Aquí estamos, no en vivo, sino tuve que grabar el video esta mañana porque otra vez estamos en las montañas y no tenemos una buena conexión aquí y entonces estamos grabando el video y voy a subir el video probablemente martes, yo creo. Entonces, pero vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana para estudiar tu palabra, para ver las verdades que contiene y sabemos como el Señor dijo que sus ovejas van a conocer su voz y van a responder. Entonces, Padre, ayúdame a hablar claramente acerca de estas verdades. También tener el valor de hablar las verdades, no importa lo que pasa. Son palabras difíciles a decir porque la verdad no sabemos, como los apóstoles en la primera época no sabían qué iba a pasar a ellos por predicar el evangelio, pero Cristo nos prometió que al mínimo nos van a perseguir porque no van a aceptar la verdad, como Él dijo a los fariseos que no hay cabida para su palabra en la mente de ellos. Y entonces te damos gracias por haber abierto nuestra mente para entender estas cosas. Padre, ayúdanos a caminar en el camino estrecho. Danos las fuerzas, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Tenemos 3 semanas hablando sobre Juan 14:21 y la palabra manifestar, que es emphanes, E-M-P-H-A-N-E-S, y significa aparente en sí mismo. El diccionario Vines lo define así: metafóricamente, como en Juan 14:21, quiere decir y habla de la manifestación de Cristo por el Espíritu en la experiencia de los creyentes que permanecen en su amor. Y nosotros sabemos, los que andan en ágape, en el amor de Dios, ágape, que es guardar sus mandamientos sin cambio, es porque Dios, según Ezequiel 36, 22 al 32 o 39, nos dice que va a poner su Espíritu en nosotros y vamos a hacer sus mandamientos. Y entonces es la única razón que vamos a permanecer es porque su Espíritu habita en nosotros. Y una vez más, vemos que esta es la razón que los fariseos, y atrevo a decir que muchos que llevan el título cristiano hoy en día, no pueden ver ni entender sana doctrina. Yo sé que probablemente voy a recibir muchos comentarios en este canal por haber hecho esta declaración. Pero es verdad, muchos no entienden las Escrituras y lo que está escrito porque no tienen el Espíritu Santo. Porque en sus propias fuerzas, igual como los fariseos, ellos recibieron a Cristo. Y no entienden que uno no puede. Pablo lo dijo, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede recibir. ¿Por qué? Porque está muerto. Y entonces, igual como los fariseos. Y los fariseos que dijeron, somos hijos de Abraham. Ellos creían con todo su malo y perverso corazón que eran hijos de Abraham, pero Cristo dijo, si fuera así, ustedes hicieran las obras de Abraham, ¿por qué siguen a matarme? ¿O por qué buscan a matarme? Y entonces, obviamente, ellos eran hijos de otro padre que es Satanás, como dijo Cristo. Entonces, pueden ser sinceros, pero están equivocados sinceramente. Y nos recordamos que el título cristiano significa uno que sigue a Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Seguir a Cristo es seguir su doctrina también, la sana doctrina. No olviden que en Juan 17, 15 y 16, vamos a leer lo que dice Juan 7, 15 al 16. Déjame llegar
a estos versículos. Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? No habiendo aprendido. Entonces estaban diciendo que, ¿cómo puedes saber lo que Dios dice? ¿Cómo puedes saber la doctrina? ¿Cómo puedes saber estas cosas si nunca ha asistido una de estas nuestras escuelas? Dicen lo mismo acerca de mí. ¿A cuál escuela fuiste tú para estudiar el griego y el hebreo? ¿Cuál escuela fuiste para estudiar las escrituras y teología? Cada denominación tiene sus escuelas y enseñan un montón de cosas que no se encuentran en la Biblia, como los que son del único nombre Jesús. Ellos tienen su propia doctrina. Pentecostés tienen su doctrina. Bautistas y los demás, todos tienen su propia doctrina. Y aquí los fariseos diciendo, ¿cómo sabes tú, Cristo? ¿Cómo sabes tú, Jesús, no habiendo aprendido? Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y en versículo 18, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Y entonces miramos que Cristo está diciendo, mi doctrina viene de lo alto, mi doctrina es la verdadera y la sana doctrina. Y yo sé que es fácil para nosotros decir o proclamar. Hay que probarlo. Hay que mostrarlo y yo creo que y espero que por estos videos lo estamos haciendo, pero aparte hay que vivirlo. Lucas 9:23 no solamente es un dicho muy bonito, es una verdad en la vida de los cristianos, de los verdaderos que deben de andar matando la carne día tras día tras día. Entonces, en estos versículos, la palabra doctrina tiene ¿cómo se dice? El artículo definido antes y el artículo definido lo hace, da el significado de la doctrina. Es una doctrina específica y implica que hay una, no muchas, y que hay una que viene del Padre, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el autor de la doctrina. Y Cristo no aprendió de hombres como doctrina bautista o pentecostés o otro como ya he hablado, pero aprendió doctrina de su Padre y más importante son ellos que hicieron la doctrina. Y entonces vamos a Juan 5:3. Juan 5, versículo 3. Todo Juan habla sobre la deidad de Jesús, el Cristo. Y aquí en Juan capítulo 5, versículo 36, leemos esto. Voy llegando. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cristo dijo en Juan capítulo 13 que van a saber que somos sus discípulos por el ágape que tenemos el uno con el otro. ¿Qué quiere decir ágape? Es aplicando la verdad, siguiendo los mandamientos sin cambiarlos, es vivir en sana doctrina. Vamos a Juan 8:40. Recuerden, estamos estudiando Juan 8 ahorita. Y en versículo 40, 8:40, dice, mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Pero no olviden lo que ellos dijeron en versículo 39. Dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Cristo dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y no las hicieron.
Y entonces vamos a Juan 12, 49 al 50. Juan 12, 49 al 50. Aquí otra vez. 49 al 50. El Señor hablando, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo? Pues estudiar toda la Biblia, estudiar cada tema expuesta en las Escrituras, desde la Trinidad hasta lenguas, que quiere decir idiomas, no lo que dicen los pentecostés, hasta bautismo, que no tiene nada que ver con agua, tiene que ver con la aplicación de la sangre de Cristo a nuestras vidas por el Espíritu que hace un cambio por completo a nuestras vidas, hasta la predestinación, hasta que el libre albedrío no existe. Todo esto, uno tiene que estudiar todas las Escrituras, no solamente unos versículos. Entonces, vamos a seguir en Juan 14, en versículos 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Y recuerden, estamos hablando del hecho de que los fariseos no entendían lo que dijo Cristo porque no tenían la sabiduría de Dios, porque Dios no había puesto en ellos su espíritu. Por eso ellos andaban en la carne. Entonces, estamos en Juan 14, 23 y 24. Cristo dijo, si alguno me ama, esta es la palabra agapao, mis palabras guardará, y mi Padre le agapao también, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué quiere decir? Va a cambiar los mandamientos, va a cambiar las Escrituras para quedar bien con su propia doctrina, como los fariseos lo hicieron. Y dice también, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si no guardamos estas palabras, no guardamos sin cambiar, es la palabra tereo, sin cambiar las Escrituras, entonces no amamos a Cristo. No estamos poniendo en práctica ágape, que es agapao. Son las acciones mostrando que entendemos lo que es ágape, obediencia. Y entonces lo que los fariseos no lo hicieron. Y muchos cristianos, y yo hablo por experiencia, porque yo también andaba en esto antes, predicando falsa doctrina, que uno puede recibir a Cristo, orar una oración de fe, pasar por agua y va a ser salvo. Todo es mentira, porque la Biblia no la enseña. Pero otra vez, para entender estas cosas, tenemos que tener sabiduría de Dios. Y entonces, hay unas cosas que quiero ver en estos versículos, pero primero notamos que Él dijo, si me amaríais, es decir, que por sus acciones, y Él acaba de decir en 8:40 que sus acciones mostraron que eran de otro padre, no de Abraham. Entonces, este es agapao, que las acciones muestran a quien uno ama. Y entonces, si nosotros seguimos falsa doctrina, amamos a nuestra denominación más que a la sana doctrina de Cristo. Yo conozco gente que se aferran a su denominación, como es la única y verdadera. Pero ¿cómo puede ser? Si cada denominación tiene diferente doctrina y no están en acuerdos sobre diferentes, sobre doctrina sana, y tienen todo su propia doctrina, ¿cómo es que pueden, no pueden mostrar agapao o agape?
ágape, perdón, no pueden vivir en armonía. Es imposible. Porque todos van a tener algo diferente y creer algo diferente. Entonces, y así los fariseos andaban. Y entonces, últimamente, muestran a quién aman. ¿Quién es? A ellos mismos, últimamente. Vamos a Mateo 23, 5 al 8, igual como los fariseos. En Mateo 23, 5 al 8, y quiero recordarles, Cristo aquí no está hablando al pagano que no entiende nada de las Escrituras. Está hablando a fariseos que supuestamente tenían toda la vida estudiando las Escrituras. Es gente religiosa. Es una denominación que salió de Babilonia. Y entonces aquí dice Cristo en versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ay, cuántas veces lo miramos hoy en día en lo que muchos llaman la iglesia. Y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis que os llamen Rabí. Este quiere decir maestro. O hoy en día, pastor, pastor. Usamos el título casi igual como Rabí. Y yo conozco a muchos pastores que les encanta cuando la gente dice, pastor, pastor. Y peor, sus esposas, pastora. No hay ninguna pastora en la Biblia. Otra vez, también es otra falsa doctrina. Y entonces dice en versículo 8, mas vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y entonces, bien claro, él dijo aquí en versículo 5 que los fariseos hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres. Desafortunadamente, existe hoy en día en muchos que llevan el título cristiano. Quieren que los hombres les digan, tú eres una buena persona, tú no fumas, tú no tomas, tú no haces como los demás. Y llevan esto como un tipo de medalla, cuando no debe de ser así. Entonces, regresando a Juan 14, 23 y 24, yo quiero ver unas de las cosas aquí que encontramos en estos versículos. Mateo 23, 24, 14, 23, 24, dice, y vendremos a él y haremos con él morada. La razón que lo menciono es porque hay gente hoy en día, como en aquellos días, que no creían en el Cristo, el Espíritu Santo y Dios como uno. Hay gente desde la primera época peleando contra lo que nosotros llamamos la Trinidad. No voy a pelear sobre que si esta palabra existe o no existe en las Escrituras, porque no existe, obviamente. Pero el concepto está enseñado por todas las Escrituras, todas las Escrituras. Y esta palabra vendremos, alenzometa, es número 2064. 2064. Quiere decir salir o venir. La palabra es elenzometa 2064. Venir o salir en muchas formas. Aquí en este versículo, en su forma gramática, morfología, es verbo, futuro, medio, como miramos en Strong's, que tiene un sentido diferente, medio, indicativo, primera persona, plural. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quién va a venir? Vendremos y haremos. Vamos a verlo otra vez. Dice
Y la palabra que habéis, en versículo 23, si alguno me ama, mis palabras guardará, mi Padre le amará y vendremos. ¿Quién? Jesús y el Padre. Y haremos. ¿Quién? Jesús y el Padre. Con él morada. Y entonces no estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de Dios en tres personajes, cada distinta. Y sabemos esto porque cada uno lleva el artículo definido, ho, y también masculino. Están en acuerdo. Entonces la gramática lo soporta. Por eso otra vez es importante entender el griego y cómo se utilizan el artículo definido y su importancia. Entonces no son tres dioses, es un solo Dios. Pero llegamos a lo mismo, que sin la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, toda otra doctrina es doctrina del hombre. Los que siguen insistiendo que Jesús es el único nombre en que el hombre puede ser salvo, obviamente no entienden el contexto de Hechos 4:12. Vamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Aquí Pedro hablando. Hechos 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos. Muchos dicen, si no somos bautizados en el nombre de Jesús, entonces no somos salvos. Y lo basan en este versículo y otras cosas que Pablo ha dicho. Y dicen que la salvación viene por pasar en el agua usando el nombre Jesús. Qué ridícula doctrina es esto. Entonces, en este versículo, en Hechos 4:12, la palabra nombre, y en otros lugares, nombre es onoma. 3, 6, 8, 6. Quiere decir autoridad. Es que no hay otra autoridad, no hay otro redentor, no hay otro que vino para salvar a los hombres, no hay otro que vino a salvar su esposa. La eclesia, la elegida o escogida por Jehová el Padre. No hay otro. Vino Dios en forma corporal, Jesucristo, Emmanuel, y es un que vino para salvar a su gente. No hay otro. Es el único. Pedro no vino a salvar el hombre. Pablo no vino a salvar el hombre. Ricardo no puede salvar a ningún hombre tampoco. Solamente Jesús por medio de su sangre derramada en la cruz. La palabra hombre en Juan 14 que miramos. Juan 14, volviendo a Juan 14, 23, 24. Vamos a volver. Juan 14, 23, 24. Dice, si alguno, esta palabra en algunas versiones es hombre, si alguno me ama, hombre o mujer. Muchos me dicen, es que Dios no hace acepciones de personas. Es verdad, Dios va a salvar gente de toda raza, toda tribu, todo país en el mundo, pero no a cada individuo. Dios no ama a cada individuo en el mundo. Dios lo dijo en su propia palabra. Y hay videos donde yo hablo sobre esto y Scott también. Y entonces, si alguno, cualquier persona, entonces, que tiene el Espíritu de Dios, cualquier persona, hombre, mujer, griego, esclavo, libre, esta persona, como dice aquí, si guarda sus palabras, este es terreo, y sabemos que la única persona que va a guardar sus palabras, y lo repito y voy a seguir repitiéndolo, es la persona que Dios ha puesto su espíritu en ella o en él. Y entonces, y dice que ellos dos
dice, y haremos con él morada. Van a vivir juntamente con la persona. ¿Cómo? Por medio de su espíritu. Su espíritu habita en nosotros. ¿Dónde reina Cristo ahora? Reina en el corazón de su gente desde la primera época, cuando descendió el Espíritu y la iglesia fue formada. Entonces, miramos la palabra amar en estos versículos, es agapao, es el producto de hacer ágape, obedecer los mandamientos. Mi palabra, mi logos, y recordamos las palabras de Cristo en capítulo 8, versículo 37, mi logos no tiene cabida en vosotros porque ellos no eran suyos, no eran de Cristo. En Juan 13:1, vamos a Juan 13:1, sigo hablando sobre los suyos y que Cristo murió por los suyos. Dice en Juan 13:1, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quiénes son los suyos? Pues obviamente los suyos son los que el Padre le había entregado a Cristo. Vamos a Juan 17, versículos 2 y 3. Juan 17, 2 y 3. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, notan esto, todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, otra vez, y a todos los que le diste. Si el Padre no había dado una persona a Cristo, Cristo no le va a conocer. Cristo lo declara en Mateo 7. Vendrán a mí muchos diciendo, Señor, Señor. Y él dijo, no te conozco. Tú no has guardado la ley. No te conozco. La palabra en muchas versiones es hacedores de maldad. Busca la palabra en maldad en una Biblia interlinear y van a ver lo que quiere decir. Es sin ley. Los que no guardaron, guardaron los mandamientos, como miramos en 14, y dice que ellos vendrán, vendremos y hacemos, como dice, morada con él. Entonces, por eso Cristo dijo lo que dijo. En Juan 17:6, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Notan lo que dice, tuyos eran. No dice tuyos van a ser, tuyos eran desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, la gramática es muy importante en español y aún más en el griego. Tenemos que estudiar bien. Entonces, ¿cuáles hombres? Otra vez les apunto a Juan 6:44. Una vez más. Todos estos versículos tienen que ver el uno con el otro. Juan 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, Juan 6, junto con Juan 17, junto con Juan 14, todo hablando lo mismo, que el uno que guarda las palabras de Cristo, uno que el Padre ha convertido, ha regenerado. Este es el uno que tiene la palabra, que guarda la palabra, donde Dios va a morar junto con Cristo en la persona por medio del Espíritu Santo. No hay ninguna duda de esto. Vamos a Juan 17, versículo 8. Juan 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos.
no ruego por el mundo. Los que quieren inventar doctrina por Juan 3:16, por cuanto amó Dios al mundo, y en esto quieren decir cada individuo. Mire lo que Cristo está diciendo aquí. Yo no ruego por ellos del mundo, de ninguna manera, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Cristo ora por su esposa, los suyos, la iglesia elegida. La palabra aquí es, palabra aquí es rema, es aquello que es hablado, es número 4, 8, 7. En singular es una palabra, entonces mi palabra, lo que yo he hablado. La palabra recibir. No es extender los 10 dedos, es la palabra lambano. 2, 9, 8, 3. Lambano. Es tomar, es recibir en el sentido de tomar algo que le fue ofrecido a uno. Es como ser un vaso y Dios derrama en el vaso un líquido, y entonces el vaso recibió. No extendió dedos para recibir, pero recibió algo dado por Dios. Es lo que quiere decir aquí. Entonces, el ejemplo es como les di ahorita sobre un vaso. El vaso es pasivo en esto. El vaso no hace nada. El vaso solamente está puesta como leemos en Juan capítulo 8 y 9, que el hombre es como barro en las manos de Jehová, y si Dios quiere hacer de uno algo para honra y de otro algo para deshonra, depende de él. Entonces, si Dios quiere llenar un vaso y dejar otro vacío, depende de él. No depende del vaso, no depende de la persona. Entonces, vamos a Juan 17, 12. Juan 17, 12. Vamos a ver todo lo que Cristo dice en este capítulo. Cuando estaba con ellos en el mundo. ¿Dónde? Aquí en este mundo. El mundo que tú ves atrás de mí. El mundo que tú estás mirando afuera de la ventana de tu casa. Dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Otra vez, la palabra diste, dar. Y ninguno de ellos se perdió. ¿De quién? De los que el Padre le dio a Cristo. Entonces, cuando tú lees 2 de Pedro 3, 9, y todos quieren decir, mire, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen a arrepentimiento. No habla de cada individuo, habla de los que Dios le dio a Cristo, como dice en este versículo. Ninguno de ellos se perdió. Tenemos que definir quiénes son los ellos. Es la eclesía. Sino el hijo de perdición. ¿Quién? Obviamente Judas, para que la escritura se cumpliese. Entonces lo que fue escrito se cumplió. Entonces, si nada puede cambiar, nadie puede cambiar este hecho. Lo que Dios ha decretado, así será y así ha sido. Y de los que Dios ha elegido, así es, y nada puede cambiarlo. Si nos gusta o no nos gusta esta doctrina, es doctrina sana y verdadera, que viene de la palabra de Dios. Ninguno de ellos, los que me diste,